yo cuando piso un circuito me da un chute de energía brutal, me sigue pasando. Yo creo que esa es la razón por la que yo ahora estoy en MotoGP. Eso lo sigo sintiendo, o sea, sigo sintiendo que estoy en mi sitio. Yo me acuerdo que me pasé, no sé, más de una hora creo, persiguiendo al comisario de IRTA que iba con el papel en la mano, con la sanción, que se suponía la sanción a Valentino Rossi. Yo nunca... O sea, nunca he dejado de preguntar lo que creo que tengo que preguntar, pero es verdad que hay que asumir que tú no le puedes preguntar lo mismo de la misma manera a todo el mundo. ¿Tú qué consideras más importante, saber preguntar o saber escuchar? Espero que nunca este deporte pierda eso, el poder hablar tan abiertamente con los pilotos y que la mayoría de ellos son súper generosos. 2026 para mí no es un año de transición. Creo que si algo tiene, también es verdad, MotoGP, es que siempre pasa algo. O sea... Llegó a MotoGP sin esperarlo, pero llegó para quedarse. El Mundial está a las puertas de una nueva temporada, que en el caso de Izaskun Ruiz será la 15ª cubriendo de primera mano la información del campeonato. Su estilo en todos estos años ha generado unanimidad, pues ha conseguido ganarse el respeto y el aprecio de los pilotos, del resto del paddock y también de los aficionados. Hoy pasamos a Izaskun al otro lado, de una entrevistadora que siempre tiene la pregunta correcta a ser la entrevistada. Es hora de repasar junto a ella cómo se empezó a forjar una impecable trayectoria periodística en MotoGP y para conocer de primera mano su opinión sobre lo que nos espera en 2026. Hoy, en Motorbike Magazine, Izaskun Ruiz. Bueno, si habéis visto entrevistas en Motorbike Magazine, este serial que llevamos haciendo en los últimos, que estamos haciendo en los últimos años, sabréis que no soy muy original cuando empiezo las entrevistas, porque siempre digo que soy un privilegiado de rodearme de campeones del mundo o campeonas del mundo. En este caso no estoy al lado de una campeona del mundo, pero sí que estoy al lado de posiblemente la primera persona que los entrevista cuando lo consiguen. Y por tanto, de una auténtica referente del mundo de la comunicación, del mundo del periodismo. Es un honor para mí estar con Izaskun Ruiz. Bienvenida a Motorbike Magazine. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias. Ya no sé si me merezco lo de referente, pero siempre es un gusto estar sentada contigo después de tantos años ahí coincidiendo por muchos paddocks y salas de prensa. Así que nada, yo encantada, te admiro mucho también por lo que haces y lo que hacéis en vuestro día a día. Así que para mí un honor. Pues para mí otro. Echando cuentas, estamos a las puertas del Mundial de MotoGP 2026. Esta entrevista va a salir justo antes de que empiece el Mundial de MotoGP. Y echando cuentas, si no me han fallado, es tu 15ª temporada la que vas a afrontar. La primera pregunta es clara. ¿La Izaskun Ruiz que pensaba, que soñaba con ser periodista, se imaginaba que su trayectoria iría por estos derroteros y durante tanto tiempo? Ni de coña, o sea, no, nunca. No, yo siempre quise ser periodista, eso lo tenía clarísimo por vocación, tampoco sé muy bien de dónde me viene porque no había nadie ni en mi familia ni en mi entorno que antes se hubiera dedicado a esto, pero sí que desde muy pequeña me quedaba hipnotizada viendo, en este caso el telediario, era algo que me encantaba, no sé muy bien por qué. Y yo quería ser corresponsal de guerra, eso también lo tenía claro. Ahora estoy en otras guerras diferentes y se cruzó un poco de forma bastante natural en mi caso, digamos, la vocación por el periodismo, por comunicar con el deporte, que cuando era joven en mi día a día era un pilar bastante importante. Yo competía en gimnasia rítmica, nada que ver, pero sí que es verdad que para mí el deporte era pues, del colegio a entrenar, con lo cual era algo que siempre ha estado muy presente. Y cuando estaba estudiando todavía la carrera se cruzaron los dos caminos y al principio empecé por esa rama, o sea que tampoco fue que de repente dijera quiero ser periodista deportiva. Igual en aquella época tampoco te sentías como tan obligado a especializarte tanto, ¿no? Quizá. Y al final sí, se cruzaron los dos caminos y aquí estoy, pero vaya, que si me lo dices, nunca hubiera dicho que ahora íbamos a estar teniendo esta charla sobre MotoGP.
Claro, 15ª temporada, que ya son bastantes, pero ¿sigues teniendo esas mariposillas en el estómago cuando haces la maleta previa al inicio del año? Cuando hago la maleta no, porque Vale. le tengo un poco de manía, pero sí, o sea, no es tópico. Me siento súper afortunada porque sigo disfrutando mucho de mi trabajo, del que se ve, pero sobre todo también del que no se ve. Y al final es verdad que después de tantos años los viajes queman, porque al fin es más que un trabajo, se convierte en un estilo de vida que te condiciona absolutamente todo lo demás. Pero luego es verdad que yo cuando piso un circuito me da un chute de energía brutal, me sigue pasando. Y por eso digo que me siento afortunada. Entonces me pasa cada jueves cuando empiezo a hacer entrevistas a cualquier piloto, las que salen por televisión y las que no salen, que normalmente son más las que no salen que las que salen, y lo sigo disfrutando muchísimo, con lo cual, afortunada. ¿Recuerdas nítidamente el día en el que te dijeron, oye, Izaskun, queremos que vayas a hacer el Mundial de MotoGP, queremos que vayas a cubrirlo? No sé si nítidamente no, pero sí que, o sea, yo trabajaba en deportes de televisión española ya en aquella época y yo conocía a Desiree Yambo, que fue mi compañera. Yo primero la conocí haciendo la información meteorológica en televisión española, nos hicimos muy amigas. Y yo de hecho había viajado a algún circuito de motos mientras ella formaba parte del equipo de MotoGP de televisión española, y de visita a Estoril fue la primera vez que fui. Y ¿De qué año hablamos? 2008, te diría, 2008. Y es verdad que ahí, desde que pisé un paddock, me enganchó muchísimo. O sea, fue una sensación, también no sé, el oír por primera vez arrancar una moto, el también ver que hay el contacto directo, en este caso, con los pilotos, tan cercano que podías tener ahí. Además era un circuito que se prestaba bastante a eso, porque había aficionados, pero los pilotos estaban bastante tranquilos también paseando por el paddock y demás. Y ahí ya sí que es verdad que me llamó mucho la atención un mundo del que hasta entonces no sabía demasiado. Y entonces coincidió que ella, 2 años después, dejaba el operativo de MotoGP porque prefirió empezar a hacer otras cosas. Y ahí, como yo ya estaba en deportes, sí que surgió la oportunidad, y cuando me lo dijeron, vamos, no dudé y dije, sí, vamos, ¿por qué no? Era un reto para mí, porque ya te digo que, o sea, no era una aficionada incondicional ni alguien que estaba metida en el día a día de las motos, ni mucho menos, pero no lo dudé, la verdad, bueno, y no me arrepiento. Realmente la versatilidad tampoco era algo nuevo para ti, ¿no? Estuviste muchos años... o sea, yo recuerdo desayunar viéndote dar el tiempo, recuerdo comer... Chubascos localmente moderados en los Pirineos. Recuerdo comer viéndote dar los deportes, entonces entiendo que esa versatilidad también te ayudó luego a plasmarlo, ¿no? En cuanto pisaste el paddock y cuando te metiste de lleno en ese ecosistema, ¿no? Que es MotoGP. Esta reflexión que tú haces, ahora la hago también en este momento y con la perspectiva de la hora de 2026. No quizá tanto cuando me iban sucediendo las cosas. O sea, yo ahora me doy cuenta de que en mi vida profesional es como que he cogido cualquier oportunidad que me aparecía, pero quizá tampoco le daba, no sé si me lo tendría que haber pensado más o no, o a veces era un poco inconsciente en ese sentido. Me pasó también cuando me ofrecieron hacer la información meteorológica después de las prácticas en televisión española, porque obviamente yo jamás hubiera pensado o esperaba presentar el tiempo, ¿no? Pero ahora con la perspectiva de los años digo, pues me ayudó a esto que tú dices, porque de repente me encontré teniendo que hablar de algo en lo que hay que ser súper preciso, sin tener ningún conocimiento previo, o sea, de ponerte las pilas desde cero, de aprender. Además, la meteorología es un mundo que pasa un poco como para mí, con MotoGP, que si tú quieres puedes seguir aprendiendo durante el resto de tu carrera profesional, porque es inmenso, ¿no? Todo lo que tienes por delante. Y claro, me ayudó, por ejemplo, a hincharme de hacer horas de tele en directo, con lo cual
creo que todo eso sí que se suma y que luego me ha ido ayudando en distintos momentos de las cosas que he ido haciendo a posteriori. En este caso, sí, creo que supongo que la versatilidad me ayudó, pero también, sobre todo, me ayudó el equipo en el que empecé a trabajar en MotoGP, porque yo llegué a un equipo súper profesional, del primero al último. Entonces yo ahí me concentré en estar a la altura, ¿sabes? En aprender lo más rápido que podía de toda la gente que tenía a mi alrededor, de todos mis compañeros, e intentar estar a la altura lo antes posible. Y eso me ayudó mucho. Pero claro, son 2 años y de repente después del segundo año se acaban las motos en televisión española después de, creo que eran más de 3 décadas. No sé qué regustillo se te queda ahí, como decir, joder, ahora que le he cogido el pulso, que estoy aquí ya metida de lleno, se acaba. Yo creo que esa es la razón por la que yo ahora estoy en MotoGP. Porque, o sea, el primer año cuando tú llegas ahí, o por lo menos hablo de mi experiencia, y te sueltan, que además yo hacía pit lane, me pusieron a hacer pit lane desde el principio, básicamente, entonces te sueltan ahí y tú ya solo con saber, o sea, con aprender quién es quién en cada equipo, a quién puedes o debes entrevistar, ¿sabes? Coger las dinámicas, cuando más o menos te haces a un espacio o a un entorno, ya tienes que irte al siguiente circuito, o sea, es todo absolutamente nuevo, con lo cual el primer año estás un poco que no sabes por dónde te da el aire, esa es la realidad. Y el segundo año fue cuando yo empecé a disfrutarlo. Y entonces se me cortó como muy de golpe, como tú dices. Entonces me quedé con las ganas. O sea, me quedó esa sensación de ¿por qué ahora? ¿Sabes? Qué pena. Pero bueno, fue así y ya está. Y yo seguí trabajando en televisión española, en otros deportes y ya está. Pero creo que eso hizo que en 2014, cuando me dieron la oportunidad de ir a Movistar, ahí no lo dudé, porque me había quedado como esa sensación de que era algo que me gustó mucho y que no lo había exprimido al máximo. Entonces, creo que eso fue la causa por la que no lo dudé mucho, a pesar de que eso implicó, pues, por ejemplo, perder mi plaza en televisión española, que es una decisión que también tiene su peso. Claro. Te preguntaba antes si recordabas nítidamente la primera llamada para hacer MotoGP. ¿Recuerdas la segunda? Esa oportunidad de reengancharte. Sí, esa me la dio Ernest Riveras. La primera me la dio Javier Grima en Televisión Española. La segunda, Ernest Riveras, con el que ya había trabajado, también con Javier Grima, que estuvo también en ese primer operativo de Movistar. Y ahí, claro, se unieron las dos cosas, lo que te acabo de decir, de que me había quedado un poco a medias y también saber que iba a poder volver a trabajar con ellos en algo que me gustaba, con lo cual... Vivisteis el trasvase de un momento importante que en su día también generó polémica, ¿no? Que era el trasvase del motociclismo en abierto, como se había visto toda la vida, al motociclismo de pago. No sé si eso os añadió un extra de presión, de responsabilidad, de motivación, todo junto, no sé. ¿Cómo lo recuerdas? Quizá de motivación y de responsabilidad, puede ser. Lo que pasa es que y creo que eso era bastante común, o sea, el nivel de autoexigencia que nos poníamos todos en ese operativo, en realidad era un poco independiente de luego quién está al otro lado, porque primero te tienes que autoexigir a ti, con lo cual al final lo que quieres es que el trabajo salga bien cada día, da igual lo que hagas, y en ese sentido lo haces porque quieres darle el mejor producto en este caso a los espectadores de MotoGP, independientemente de en qué formato o en qué plataforma te estén viendo. Sí que es verdad que si además pagan por verte, eso obviamente es sobre lo que te digo, es quizás no sé si es responsabilidad o motivación extra. Cuando pero, sobre todo no había una cultura previa, ¿no? Que claro, en otros deportes sí que ya estaba instaurado. Lo que pasa es que también era motivación por crear algo que hasta entonces no existía y además eran un montón de horas en directo, o sea, creo que es algo que ni se había hecho antes
ni se ha vuelto a hacer. Claro, tener una televisión 24/7 dedicada al Mundial de Motociclismo con muchísimas horas en directo, porque no solo era cuando hay actividad en pista, hacíamos programas constantemente. O sea que el reto era importante, pero creo que fue súper bonito formar parte de esto, sacarlo adelante, y creo que el resultado además sí que estuvo a la altura. Antes de continuar con la entrevista, querríamos agradecer a Luis Moto el apoyo a contenidos como este. También queremos recordaros que esta marca alemana ya desembarcó en España a través de su tienda online, donde vais a poder encontrar más de 50.000 productos de más de 500 marcas, entre ropa y accesorios de moto para motos de todos los segmentos. Si quieres conocer de primera mano toda esa amplísima colección de productos, te dejamos el enlace a su web en la descripción del vídeo. Y ahora sí, continuamos con esta interesante entrevista a Izaskun Ruiz. Y en tu caso, es un poco ya el trampolín definitivo de decir, este es mi sitio, ¿no? Aquí me siento cómoda, aquí estoy bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y es eso lo sigo sintiendo. O sea, sigo sintiendo que estoy en mi sitio. O sea, nunca me he cerrado, ya te lo he dicho, o sea, nunca me he cerrado las puertas a nada, porque no soy muy de pensar, ¿sabes? Como muy cerrado sí. Me gustaría, ¿eh? Pero es verdad que ahora mismo siento que lo que hago me llena y que es lo que me gustaría seguir haciendo. Bueno, has estado muchos años en deportes y haciendo diferentes disciplinas, ¿no? Cuando se acabó esa etapa de televisión española, hiciste el Dakar, baloncesto, Juegos Olímpicos, natación, atletismo. ¿Qué tiene el motociclismo o qué tiene el paddock de MotoGP diferente a esto que lo haga especial? Yo creo que tiene como alma, a ver, no quiero parecer muy cursi en esto, cómo lo voy a decir. O sea, creo que supongo que tiene que el riesgo inherente a este deporte, por ejemplo, es uno de los ingredientes que hace que te enganche. Por ejemplo, la pasión con la que lo viven los aficionados, que se sienten parte de este deporte, creo que también es otra de los factores que hace que sea como distinto a otros. La cercanía, en este caso, hablando desde mi punto de vista profesional, con los protagonistas, en este caso con los pilotos, creo que también es algo que marca la diferencia y lo sigue haciendo con respecto a muchos otros deportes. Del fútbol es años luz, obviamente. Pero quizá en el baloncesto sí que tuve esa experiencia de poder tener ese acceso directo con los protagonistas, que al final para un periodista es un regalo, ¿no? Y te permite también un poco intentar al menos pues mostrar la persona que hay detrás del deportista, que por ejemplo a mí es una de las partes que más me gusta o me motiva de lo que hago. Y eso ocurre el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Sí, exacto. O sea que es un auténtico privilegio. Sí. Es intenso, es intensidad. Intenso, y esa intensidad total. Yo creo que marca a cualquiera de las personas que trabaje en el paddock, sea cual sea su trabajo. Y entonces eso hace que te una, ¿no? Porque te sientes como comprendido con las personas que comparten ese mundo, y se crea ahí como esa burbujita, llámalo familia, que tampoco quiero caer en el tópico, pero es verdad, porque, no sé, es como te miras y te entiendes. Es una aldea itinerante. Sí, un poco. Me viene muy bien lo que me has dicho al principio de que querías ser corresponsal de guerra, para hilarlo con una pregunta. Es verdad que la profesión te ha llevado por otros derroteros, pero bueno, no has sido corresponsal de guerra, pero sí estuviste en primera línea de Sepang 2015, que es lo más cercano que se puede ver en MotoGP, que se ha podido ver. No me interesa la polémica, o sea, no, me interesa cero. Mi vuelta a Sepang 2015 es porque para mí fue uno de los mayores ejemplos de esa cobertura que hizo Movistar MotoGP, ¿no? No sé si días así y el trabajo que sacasteis adelante en días así, yo creo que le daba sentido un poco a estar allí, a hacer todo ese despliegue y a sacar adelante ese proyecto. Totalmente, son esos días que acabas destrozado, pero a la vez súper satisfecho y muy lleno con lo que has hecho, porque efectivamente puedes ver en directo
minuto a minuto y casi, no digo como si, bueno, casi como si estuvieras ahí, que es el objetivo, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de trabajar en un circuito, para mí el foco está puesto en quien te está viendo, en comunicarle lo que está pasando ahí con la misma pasión e intensidad, sea en este caso ¿no? O sea, una situación conflictiva o cualquier otra cosa. Y claro, ahí estuvimos hasta, yo me acuerdo que me pasé, no sé, más de una hora creo, persiguiendo al comisario de IRTA que iba con el papel en la mano, con la sanción, se suponía la sanción a Valentino Rossi, porque no queríamos acabar el programa antes de saber cuál iba a ser la sanción a Valentino y demás. Teníamos ahí el plató. Fue una experiencia súper gratificante, claro, en lo profesional. Es verdad que el fondo de la historia, yo no disfruté nada del fondo de la historia, he de decirlo, no, ni ahí, ni sobre todo en la última carrera en Valencia, el ambiente que se generó a mí no me gustó, no lo disfruté para nada, más bien lo contrario, pero la experiencia, el poder estar ahí, el estar contándolo, el poder además tener la posibilidad de eso de alargar tus programas en directo, de aquí no nos vamos hasta que os podamos dar la noticia, esto es súper gratificante, sí. ¿Ha habido alguna cobertura que os haya exigido tanto como esa, con el paso de los años? Yo tengo también, no sé si fue exactamente o no, pero sí que tengo muy marcada la de el primer gran premio que hicimos, por ejemplo, como Movistar. Vale. Porque también ahí hicimos muchísimas horas, no sé si el domingo hicimos 10 horas de directo, te diría, creo, no me estoy equivocando mucho. Y también supongo que por la carga que tenía de ser el principio, de que todos queríamos que todo saliera bien y demás, esa también la tengo como muy marcada de ser exigente, como lo fue ese día. Y esa porque también marcaba un camino a seguir, ¿no? Claro, sí, esto era... Sí, yo creo que hacíamos, si no me equivoco, más de 28 horas de jueves a domingo de directos, o sea que... Otro de los... en la última parte del periodo de Movistar MotoGP, me acuerdo un serial de reportajes que hiciste sobre las mujeres de referencia en el paddock de MotoGP. Me gustaría saber que me hicieras una radiografía en estos 15 años que has estado tú en el paddock, de cómo ha crecido, cómo ha mejorado la presencia femenina en un mundo que históricamente, por porcentaje, ha sido mayoritariamente más de hombres, pero cómo ha mejorado, cómo ha ido creciendo, y ya no solo en ámbito periodístico, o sea, en todos los ámbitos, pilotos, telemétricas, coordinadoras, responsables de equipos, a todos esos niveles. A ver, yo creo que yo empecé en 2010, fue mi primera temporada. Desde entonces hasta ahora yo creo que es claro que cada vez somos más mujeres en el paddock. Para mí importante también que cada vez hay mujeres en diferentes roles dentro del paddock, que tú ahora has enumerado unos cuantos. También en posiciones quizá con más peso o más relevantes. Con lo cual yo creo que en ese sentido sí que se ha avanzado y son cosas positivas. Creo que todavía queda bastante recorrido, especialmente también para dar visibilidad, pero visibilidad no entendida como un cupo, sino visibilidad como una parte más de este mundo, ¿no? Porque la visibilidad ayuda a crear referentes. Y creo que un ejemplo clarísimo es cómo ha crecido en los últimos años el fútbol femenino. O sea, al final, ellas mismas, las que ahora son protagonistas y súper conocidos para todos, ¿no? Como, yo que sé, Alexia, Aitana, etc. Ellas te decían, yo no tenía... yo que tenía que decidir ser como Messi, ¿no? O como un futbolista hombre. Ahora... las chicas que quieren ser futbolistas aquí también tienen referentes femeninas si los quieren. Entonces creo que ahí eso sí que es importante, seguir creando referentes, porque eso es lo que puede decir yo quiero ser como, quiero parecerme a, ¿no? Es como hay veces que
por eso creo que es importante dar visibilidad, yo qué sé, pues a las ingenieras que hay dentro de los equipos, ¿sabes? Y normalmente suelen estar más en un segundo plano, pero no por nada, sino porque muchas veces el papel de ingenieras de electrónicas y demás está más en las traseras de los boxes o está en la fábrica, no en el circuito, ¿no? Pero sí que creo que ahí todavía hay bastante trabajo por hacer. Y aunque haya mejorado, para que esté equilibrado está años luz. Pero desde tu perspectiva, dentro de todo lo que queda, ¿no? por crecer, por mejorar en ese sentido, la valoración entiendo que es positiva de cómo va creciendo. Pero yo me acuerdo hacer un reportaje contigo hace años, también sobre esto. Y si lo hiciera ahora, que creo que han pasado 8 años ya, creo que me saldrían muchos más ejemplos sobre los que hacer, ¿no? Y eso es claro. O sea, hay muchos más y además, como te digo, en roles muy diferentes, porque es verdad que al principio quizá la figura de las mujeres en el paddock primero estuvo asociada más pues, a papeles de prensa, de comunicación, etc. Y ahora sí que yo creo que se ha ampliado, sigue habiéndolo en estos roles, pero también en otros. O sea que en esto yo sí que creo que se ha avanzado. Pues ojalá que siga avanzando más. Voy a cambiar de tercio. Esta entrevista la estamos grabando el día antes de que te vayas a Tailandia para los últimos test de pretemporada y para el primer Gran Premio del año. ¿Cómo se prepara Izaskun Ruiz lo que está por venir? ¿Cómo ha sido estas últimas semanas? Porque claro, mucha gente se cree que nos meten en una nevera cuando se acaba la temporada y nos sacan cuando empieza la siguiente, ¿no? ¿Qué hacéis ahora cuando no hay motos? Pues se hacen cosas, ¿no? En el caso de DAZN, en el caso de Izaskun... Se hacen muchas cosas, la verdad. Hay mucho trabajo de equipo detrás, sobre todo cuando no hay grandes premios. O sea, al final, por eso digo, el trabajo que no se ve, seguramente inviertes más horas que las que pasamos en los circuitos, que ya son muchísimas. Entonces, por ejemplo, nosotros en DAZN hicimos la serie documental Volver, para que estrenamos en diciembre, que también siempre tenemos que preparamos con el equipo un contenido premium, ¿no? Para intentar que la gente siga nutriéndose, siga teniendo algo de motos que llevarse a la boca cuando acaba el Mundial. Y justo yo, más o menos después de lo que son las puras Navidades, ya pues empezamos a reunirnos para planificar la temporada, tanto a nivel de contenidos, de cuáles van a ser los tiros o nuestros primeros tiros durante la pretemporada. Nosotros hacemos también programas de test ya cuando empiezan los test. Hemos hecho un rail especial sobre las presentaciones de los equipos, con lo cual eso, es mucho darle también al coco, reunirnos y ver un poco también pues, cómo le podemos dar la vuelta o generar nuevos contenidos o darle la vuelta a los que ya tenemos que nos funcionan, con lo cual, sí, no, toda la redacción de DAZN llevamos trabajando pues, prácticamente desde después de Navidades. Al final ahora ya cada vez el Mundial se acaba más tarde y empieza antes, así que no queda tampoco mucho tiempo. Y dura más, o sea, sí, total. Cuéntale a la gente cómo es ese trabajo que no se ve. O sea, porque es verdad que eres la cara visible, Borja González, Amanda Gala, Paul Espargaró, que sois los enviados especiales. Luego también pues, está Carlas, Pablo Juan Arena en Barcelona, Natacha Alfajeme. Y luego hay mucha parte que no se ve, incluso el operativo que va con vosotros a los circuitos. Yo me acuerdo mucho de Isaac Mota, que es el hombre cámara, sí. Y una gran persona, un tío excepcional. Y luego mucha parte también en redacción en Barcelona, ¿no? Que de ahí también se nutre mucho, ¿no? De lo que luego se ve, de lo que luego la gente ve. Bueno, es que todas esas horas que hacemos en directo se alimentan de contenidos que tenemos que hacer cuando no estamos en directo, con lo cual nada es improvisado. Bueno, a ver, a mí me gusta improvisar, digamos, cuando estamos en directo para adaptarte
tú te has podido preparar más o menos tener la idea de por dónde van a ir los tiros de tu programa, pero tienes que tener la capacidad de tener cintura y mano izquierda para cambiarlo sobre la marcha en base a lo que está pasando, ¿no? Pero en ese sentido, nosotros pensamos, preparamos cómo va a ser nuestro programa, yo que sé, un domingo. Nosotros empezamos a las 9:30 de la mañana, ¿no? Entonces, con el warm-up de MotoGP, pero después hacemos un programa que incluye la parade de los pilotos. Todo eso no se nutre solo de la parade de los pilotos. Ahí tienes que tener preparados directos, tienes que tener preparados vídeos, entrevistas que has ido haciendo en los días anteriores y que ha ido preparando, en este caso, pues, todos los compañeros que están en Barcelona, y ya enlazas con la carrera de Moto3, la de Moto2, pero luego tenemos la previa de MotoGP, lo mismo. Ahí necesitas tener preparados una serie de contenidos para esto, pero es que a la vez las personas, los redactores, las redactoras que están en Barcelona no pueden estar trabajando pensando en un único día o en un único programa. Eso es otro también de los retos, porque claro, al final luego tenemos Código MotoGP con Natasha, como dices, los lunes, con lo cual a la vez tú puedes estar pensando y sacando, en cuanto acaba la carrera, tienes que tener preparados, pues venga, ¿qué ha sido, yo qué sé, los titulares de la carrera, el toque de tal, el adelantamiento, tal? Esto hay gente en Barcelona que mientras está viendo la carrera, a la vez está ya generando, buscando esas imágenes para luego poder analizarlas en el programa post. Todo el equipo de realización también sobre la marcha, cortando, en este caso los dinos, lo llamamos nosotros, que si hablas, digo, no va a entender nadie, pero generando todo ese tipo de contenidos para nutrir, en este caso, los programas post, pensando en cómo darle la vuelta para poder sacarlo el lunes en Código MotoGP. O sea que al final sí, es mucho trabajo, de mucha gente, la verdad. Que no caiga... Producción, realización, Exacto. Redacción. Que no caiga en saco roto, eso es importante. Sí. Esto sí que he de decir que esto es un trabajo de equipo, 100%. Y también a veces cuando la gente joven se acerca un poco, ¿no? Y te pregunta un poco, y a todos les digo que esto es un trabajo de equipo, aunque no lo parezca. Creo que la persona que crea que él es lo más importante o que tú eres lo más importante, o el protagonista de esta historia, se equivoca de lleno. O sea, al final es lo que te digo, para mí, cualquier persona que tenga la suerte de poder estar, en este caso, en un paddock, tiene que tener claro que su responsabilidad es pensar en el que le está viendo, en comunicar, ¿sabes? En hacerle llegar con rigor, pero, ¿sabes? También con la misma pasión y demás, lo que ahí está pasando. Y tener claro que solo no llegarías, no llegarías ni a la primera curva. Sí. O sea que... hay veces que en estos operativos es más importante ser una persona de equipo que cualquier otra cosa. Estoy de acuerdo. En tu caso, ¿qué momento disfrutas más en el periodo de jueves a domingo? ¿Cuál es el momento por el que tú dices, joder, yo estoy aquí para esto, principalmente? Esto es lo que más me está gustando hacer, lo que más me gusta hacer en un Gran Premio. Yo lo que más disfruto son las entrevistas en directo. Normalmente las poscarrera, y también disfruto muchísimo las previas. O sea, en realidad son como los momentos en directo, como que son los más intensos, los que no controlas. Uh-huh. Esos que cuando empiezas se convierten en tu peor pesadilla. Para mí, esos ahora son los que más disfruto, porque te obligan a estar constantemente en tensión. Para mí, tensión bien entendida, la que te hace estar como alerta, ¿sabes? O sea, como que intentando que no se te escape nada. Queriendo eso, ir al detalle. Y a mí eso me pone muchísimo, me motiva mucho, la verdad que sí, es como... me gusta mucho. O las entrevistas en directo, por ejemplo, es que eso también te obliga, creo, a aprender
a adaptarte a la situación, a canalizarlo sobre la marcha, a decir, venga, voy a buscarme la vida para intentar, no sé, preguntar de otra manera o de otra forma para ver si saco una reacción un poco más espontánea, genuina, tal, y cuando te sale, claro, eso pues, o sea, te satisface mucho. Pero no siempre sale, eso Bueno, también es verdad, claro. He de decirte, y esta es mi opinión personal, pero estoy convencido de que mucha gente que está viendo esta entrevista va a estar de acuerdo, que creo que ahí es donde marcas la diferencia en esa capacidad de saber hacer la pregunta que toca, que muchas veces puede resultar incómoda, pero consigues que no lo parezca. ¿Cuánto hay de preparación, de habilidad, de experiencia en esa capacidad de conseguirlo? A ver, preparación hay. No digo de preparación de... O sea, yo, por ejemplo, pero no digo que este sea el método. O sea, esto es lo que a mí me funciona. Entonces, en esto creo que también cada uno tiene que tener su propio método. Pero, por ejemplo, yo no me preparo las preguntas en este tipo de entrevistas menos, ¿vale? Pero sí, eso no quiere decir que no haya preparación, porque obviamente o sea, sí que me preparo, sí que estudio, sí que estoy al día, o sea, eso sí, pero no me preparo las preguntas. Pero creo que básicamente esto va de empatía, creo. Es un poco, seguramente esto ayuda, porque yo nunca... O sea, nunca he dejado de preguntar lo que creo que tengo que preguntar, pero es verdad que hay que asumir que tú no le puedes preguntar lo mismo de la misma manera a todo el mundo. Creo que una de las claves es intentar buscar la forma de adaptarte a la persona que tienes enfrente. Y eso también va un poco de respetar, en este caso, al piloto que tienes enfrente. Eso no quiere decir no preguntarle lo que creas que debes, pero de encontrar la manera para empatizar también con el momento en el que se encuentra, con la situación que puede ser buena, pero también puede ser mala muchas veces. Y no sé. Y yo también intento preguntar lo que creo que al que lo está viendo en su casa le interesa, que tiene que ver muchas veces con entrever, vuelvo a lo mismo, con la persona que hay detrás del deportista. Porque obviamente con un piloto, yo qué sé, puedes hablar de 1000 cosas y cuando acaba una carrera también, y obviamente puedes hablar de cosas más técnicas, pero cuando tienes esas entrevistas en directo que también tienen un número limitado de preguntas, eso también, ¿sabes? Entonces eliges, pues yo por ejemplo elijo más tirar a esto, que tiene que ver con, no sé, esta parte, ¿no? Más... Y luego para hablar de técnica y tal, también es verdad que lo hago sabiendo que tendrás otros momentos, ¿sabes? Hay gente que tiene que precisar o ir más por la técnica o por otros asuntos. ¿Tú qué consideras más importante, saber preguntar o saber escuchar? Yo saber escuchar. Para mí es la otra clave. Para mí es la empatía y es saber escuchar. Todo va de eso, desde mi punto de vista. Y seguramente eso es lo más difícil o lo que más cuesta aprender. Y a mí es uno de los consejos que me dieron cuando empecé en esto. Claro, tú cuando empiezas a hacer este trabajo delante de una cámara en directo, y cuando hablábamos en 2010, cuando no tienes los recursos ni los conocimientos sobre esto como para, ¿sabes?, para salir del paso, obviamente eso te pone nerviosa, te bloquea, te genera... O sea, es lo normal, tienes pánico a quedarte en blanco. Entonces, como a cualquier ser humano, lo que te da seguridad para no quedarte en blanco es tener pensado qué le voy a preguntar primero, qué le voy a preguntar segundo, o sea, obviamente. Pero cuando das el paso, creo que es cuando haces el ejercicio de tirarte al vacío y sí, ir con tu primera pregunta, pero entonces centrarte en escuchar lo que te están contestando, porque ahí sí te abre la puerta a repreguntar y además
por caminos que tú habías pensado, por otros que ni se te habían ocurrido, y entonces aquello ya fluye y ya se convierte muchas veces más en una charla que normalmente enriquecedora por las dos partes, porque lo que te digo, a veces te sorprende también. Pero eso es difícil, ¿eh? Es complicado, Es es complicado jodido. porque si no lo sabríamos hacer todos o lo haría todo el mundo igual, pero en base a lo que me has dicho, ¿crees que la empatía es tal vez la mayor virtud o una de las mayores virtudes que tiene que tener un periodista, un comunicador en este tipo de contextos? Desde mi punto de vista, sí. Sí. A mí, o sea, sí. A mí me funciona y aparte cada vez estoy más convencida de esto. Pero creo que es algo que es aplicable a muchos... A la vida. Sí, en la vida seguro, pero incluso en otros trabajos. O sea, que creo que sí que es algo que te hace, pues como tú has dicho, como a veces llegar un poco más allá, ¿no? Yo creo que es clave. ¿Tienes alguna entrevista que, la primera que se te venga a la cabeza, que hayas salido muy satisfecha del resultado o de la naturalidad con la que ha salido todo? O sea, yo ahora mismo la primera que se me viene a la cabeza es Marc Márquez campeón del mundo en 2025, ¿no? Yo creo que ese es uno de los ejemplos de cómo conducir un momento histórico, ¿no? Sí, claro, a mí esa ahora es la que más me viene también. Pero yo soy malísima, tengo muy buena memoria para cuando estudiaba historia y malísima para las cosas que me pasan a mí. O sea, no soy capaz de hacer listas ni nada de esto. Sí, a ver, esta es la que tengo más reciente. La disfruté mucho, pero yo he de decir que ahí yo ahí también me pongo nerviosa. O sea, me pongo nerviosa porque es imposible que no te afecte, bueno, a mí por lo menos, lo que está pasando o que no te emociones, por ejemplo, ¿no? Y ahora, nunca pienso, porque yo creo que si no eso me bloquearía. ¿Sabes? Nunca voy ahí pensando, venga, voy a hacer la entrevista a Marc, una entrevista histórica ni nada de eso. No, yo hago... O sea, tienes que ir ahí como voy a hacer, ¿sabes? O sea, lo que considero que en ese momento puede ser la mejor entrevista a Marc. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo haría una, tú harías otra y otro compañero haría otra y yo creo que todas serían buenas, ¿sabes? O sea, igual de válidas, o sea, no hay unas preguntas mejores que otras, creo que tiene que ver con, no sé, con otras cosas. Y por supuesto, también en esto tiene todo el mérito, como ahora estamos hablando de Marc, pero creo que los pilotos de MotoGP son muy generosos y por eso digo que sigue siendo, que espero que nunca este deporte pierda eso, el poder hablar tan abiertamente con los pilotos y que la mayoría de ellos son súper generosos y se abren y se prestan también a dejarse conocer un poco más, unos menos, pero al final esto también es básico. En base a lo que me has dicho, entiendo que entre backdrop o pit lane te quedas con backdrop, ¿o no? Sí, venga, voy a elegir. Sí, ¿no? Sí, venga, sí. elijo las entrevistas. Sí. Quiero cambiar de tercio con una radiografía de los compañeros que has tenido de aventuras en todo este tiempo. Porque en el motociclismo, al igual que en muchos otros deportes, la figura del exdeportista, expiloto, tiene mucha importancia para enriquecer una retransmisión. Claro, según entraste, tenías al lado a un tal Ángel Nieto. Has estado con Alex Cribillé, con Alberto Puig, también estuvo con vosotros antes de ejercer ese rol de team manager de Honda, con Carlos Checa. Y luego has pasado a estar con pilotos a los que tú empezaste entrevistando. Tal cual. Te hablo de Pol Espargaró, te hablo de Dani Pedrosa, te hablo de Jorge Lorenzo. Te quiero preguntar por todos ellos que me los definas con una palabra. Y empiezo por Ángel Nieto. Vale, ahora entiendo cómo odian los pilotos cuando les dices esto. Dime una palabra para...
No, venga, vamos. Para mí Ángel es pasión, sobre todo, era pasión. Alex Cribillé. Alex es autenticidad. Carlos Alex Checa. es el mismo, desde que cuando era supercampeón, que o sea, es auténtico. Tiene un pacto con el diablo también. Total. Carlos Checa. Carlos es, entre otras muchas cosas, así la primera que me viene es naturalidad. Alberto Puig. Alberto Puig es... Alberto Puig es... Está difícil. Es difícil, sí. Bueno, Alberto es, o sea, es una de las personas, a mí cuando empiezas, la primera vez que entrevistas a Alberto Puig es complicado. Impone. Sí, impone, la verdad que sí. Alberto es... es que me cuesta, ¿eh? Me cuesta. Podemos hacer un pasapalabra y, Venga, sí, sí. paso al siguiente. Venga. Jorge Lorenzo. Bueno, Alberto es directo. Venga, Directo sí que vale. ¿no? Directo. Sí. Me cuadra. ¡Pam! Me cuadra. Directo al grano. Me Este cuadra, me gusta. sí. Ja. Jorge Lorenzo es... metódico. Dani Pedrosa. Dani... preciso. O sea, Dani es precisión. Para mí es precisión. Pol Espargaró. Pol Espargaró es... para mí es didáctico, o sea, es comunicación. Para mí Pol es una... O sea, sí, es alguien que comunica súper bien. Es una mezcla así como de conocimiento y capacidad de comunicar. Claro, es que lo que te decía antes, ¿no? Estos tres últimos casos que te he puesto, los viste desde el otro lado. Sí. ¿Cuánto han cambiado tener a Jorge Lorenzo, entrevistar a Jorge Lorenzo como piloto, a Dani Pedrosa como piloto, a Pol Espargaró como piloto, y que ahora sean compañeros de equipo, vamos a llamarlos así? Ya que hemos hablado del término equipo. Hombre, cambia bastante, porque ya es, digamos, que pasas a jugar como en el mismo equipo, que eso, cuando tienes un micro de por medio, hay veces que no. Yo qué sé, o por ejemplo, quizá con Jorge no ha cambiado, o sea, no ha cambiado tanto, porque ya cuando me tocaba entrevistarle, ¿sabes? O sea, teníamos una relación parecida y demás. Por ejemplo, para mí un caso que sí que ha cambiado mucho es con Dani Pedrosa, pero esto es verdad que muchos estamos de acuerdo en que no tiene nada que ver la versión de Dani cuando ha dejado de ser piloto en activo de quizá la que conocíamos, porque él tampoco lo esconde ni le gustaba especialmente la prensa ni las entrevistas, con lo cual en ese aspecto quizá la que más cambia es la de Dani. Porque con Pol es verdad que no, en ese aspecto no me ha sorprendido, porque con Pol siempre, o sea, habíamos conectado desde siempre muy fácil. O sea, por ejemplo, las entrevistas que siempre habíamos tenido, que nunca lo habíamos hablado en el momento, pero lo hemos hablado después, es verdad como que fluían mucho y los dos las disfrutábamos especialmente. No, en el momento no lo habíamos hablado nunca, pero ahora sí que es verdad que lo hablamos y es así. O sea, todo lo que se ve en cámara con Pol ha salido como natural desde el minuto 1. Aparte de todos estos nombres que te he dicho, ¿ves alguno de los que aún son pilotos que en un futuro próximo encajarían perfectamente en el equipo de Gazón? Uy, no voy a decir nada, que a ver si va a parecer que no. No, a ver, hay unos cuantos, ¿eh? O sea, pues yo qué sé. A ver, con Alex Márquez aburrirnos no nos aburriríamos, tiene toda la pinta. O a Marc también le veo a alguien que comunica muy bien. No sé, Pedro Acosta, pero a Pedro Acosta tiene muchos años también por delante.
no sé, también te digo que es distinto la imagen que tú te puedes hacer o cómo alguien se comporta en este caso cuando está haciendo de piloto o pasas al otro lado y viceversa. O sea, al final eso cambia bastante. Por eso hay mucha gente que tiene muchísimos conocimientos, sabe mucho de motos, pero luego quizá no es capaz de transmitirlos o de comunicarlos, ¿sabes?, de una forma didáctica o más directa para el que lo está viendo en casa. Con lo cual, tampoco es fácil hacer esa transición, porque hay que entender también lo mismo, que formas parte de un equipo, cómo tú puedes colaborar dentro de ese equipo, porque al final no puedes doblar posiciones, o sea, cada uno está ahí para una cosa. Tienes que aprender también que estás en medio de una retransmisión con muchas voces, intentar no pisarte, o sea, al final son pequeños detalles a los que también te tienes que acostumbrar. Pero en estos casos, en estos ejemplos que hemos puesto, han caído de pie en sus respectivos roles, ¿no? Son unos cracks, la verdad. Esto, o sea, y es una suerte, al final, es lo que te decía hace un rato, es que cuando estás rodeada de gente así, tú lo que tienes que hacer es abrir mucho los ojos, los oídos y aprender todo lo que puedas. ¿Sabes? Y sentirte afortunada de formar parte de eso y empaparte, ¿sabes? Y de todo lo que puedas aprender. Y en este caso esto es un privilegio. O sea, yo creo que podemos, o sea, ahora en DAZN podemos estar súper contentos del nivel que tenemos. Volviendo a ti, a esa parcela de entrevistas, ¿crees que tu mejor entrevista ya la has hecho o está por venir? Hombre, espero que esté por venir. 100%, sí, sí. Sí, espero que, vamos, sí, que haya más de una, además. Sí, sí, espero que esté por venir. Siempre se dice, ¿no? Lo mejor, ojalá que esté por llegar, pero ¿qué le pides al Mundial o sea, qué guión de Mundial de MotoGP? El año pasado, o sea, la historia estaba muy clara, ¿no? Ese regreso de Marc Márquez a lo más alto era una historia de película. Yo siempre he pensado que si esto dentro de 20 o 30 años un cineasta de Hollywood lo lleva al cine, tiene un éxito en taquilla. Pero, ¿qué necesita MotoGP 2026 para también ser un año de película? Venimos de un 25 que es pura emotividad, o sea, se ha mezclado como, ¿no?, la épica deportiva con una carga emotiva muy bestia y que creo que no se repetirá, eso pasa una vez. Con lo cual, igualarlo en ese sentido lo veo complicado, pero eso no quiere decir que el 26, ¿sabes? Para mí, yo le pediría rivalidad deportiva, o al menos igualdad deportiva, especialmente en las primeras carreras, en estas 4 o 5 primeras carreras. Pero yo creo que igual en estas en concreto sí que la podemos tener, porque al final Tailandia pues ya ha sido un circuito de test, yo creo que todo empezará como más igualado. Brasil, circuito nuevo, no sé, quiero pensar que habrá como más igualdad en pista, especialmente en el arranque del Mundial. Y sí, yo le pediría, así de salida le pediría esto. Al final, las rivalidades y Es la salsa, sí, un poco del deporte, o sea, eso es así. Pero claro, es verdad que mucha gente, por todo lo que está por venir en 2027, no sé si etiquetan o etiquetamos erróneamente el 2026 como un año de transición, ¿no? Porque ya se está hablando tanto de 2027 simplemente por el cambio de reglamento y luego por todos los cambios de cromos, que estamos dejando de lado que hay un año todavía y que no sé si erróneamente lo estamos tildando como año de transición. A ver, la otra cosa evidente, si es evidente que venimos de un 25 único, es evidente que el 27 va a ser el año de los cambios. O sea, al final son cambios que en la historia reciente de MotoGP no hemos visto, con lo cual eso genera ya de por sí mucha curiosidad. Pero creo que si algo tiene, también es verdad, MotoGP, es que siempre pasa algo. O sea, o por lo menos desde mi punto de vista, cada gran premio tiene su propia historia.
por lo que sea. Hay veces que es por lo que pasa dentro de la pista, por lo que pasa fuera, por lo que de repente ocurre en medio de un entrenamiento. Con lo cual, yo en ese sentido creo que 2026 para mí no es un año de transición. Y ya te digo que nosotros ya pondremos de nuestra parte para que no lo sea, tampoco a la hora de contarlo me refiero, pero no sé, yo nunca he empezado, la verdad, ahora que hablo contigo me doy cuenta, nunca he empezado una temporada pensando que Pensando, no en tiene, la, pensando ¿sabes? en la siguiente, Pensando claro, en la no tiene- siguiente no tiene- o que a esta le puede faltar chispa o interés. Para mí es todo lo contrario. Al final nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en un contenido, ¿no?, que hemos llamado Jaque Márquez. ¿Por qué? Porque, claro, pues dices, venga, ¿quién puede poner en jaque a Marc, no? Porque evidentemente es el favorito y o sea, veo complicado. Sabes que le puedan ganar, pero no lo veo imposible, con lo cual al final también a mí esos interrogantes con los que arrancamos la temporada para mí siguen estando ahí y sí que creo que es posible, o sea, sí que creo que es posible que haya batalla en pista, al menos en el inicio del Mundial. ¿Que creo que Marc es el claro favorito para ganar? Sí. Pero también luego por el medio, pues entonces ya empezaremos a decir si es el 10º, ¿no? Exacto. Si supera a Valentino. Claro, pues claro. ya también Bueno, tendremos nuestra... el 10º o el 8º. O el 8º, efectivamente, el 8º de MotoGP, el 10º en su carrera deportiva. Pero es verdad, y estoy muy de acuerdo con esa reflexión, porque el punto de partida de un Marco Bezzecchi no tiene nada que ver con el punto de partida de 2025. El de Pedro Acosta, desde que cambió un poco esa mentalidad, tampoco tiene mucho que ver ese punto de partida. El de Pecco Bagnaia se ven brotes verdes. El de Alex Márquez parece similar. Y el de Marc, a poco que baje un poquito el pistón, porque es muy difícil rozar la perfección como hizo el año pasado, sí que... Sí, en el fondo volverá a haber también otro Marc contra Marc. Vuelve a haber si Alex Márquez ahora como piloto, digamos, contrato de fábrica, seguirá siendo el que esté más cerca de Marc o aparecerá Pecco como le esperábamos. Lo que tú dices de Bezzecchi, ganó las 3 últimas carreras de 2025, o sea, al final mínimo partirá de ahí. Pedro Acosta tiene que dar un paso adelante. También otra historia es la de Jorge Martín. O sea, Jorge Martín también se enfrenta a un montón de retos en este inicio de temporada, que eso para mí, a nivel de aficionada a las motos y de espectadora, es una historia interesante en sí misma. Hay otra historia también interesante, o sea, por eso digo que siempre hay historias que van más allá de lo que ocurra en pista y lo deportivo. Sí, sí. La historia de Quartararo, ¿qué? O sea, al final Quartararo, vale, se enfrenta a una temporada que, si el año que viene está en Honda, es como su última temporada en Yamaha, en medio de desarrollar el V4, de cuando tengan que empezar a desarrollar la 850, que habrá un montón de pilotos, por ejemplo, que si cambian de marca, ¿qué van a hacer sus actuales marcas? ¿Les dejarán probar la 850? ¿No? O sea, al final... Sí que ves, hay un montón, ahora sin haberlo pensado especialmente, o sea, hay un montón de historias que acompañan a este 2026 que desde el punto de vista para mí del aficionado o del profesional que está ahí dentro, a mí me parecen súper interesantes también. Y una serie de movimientos que ya no es que tengan incidencia, o sea, movimientos ya programados para 2027, todavía no oficiales, vamos a ser rigurosos. Como esperemos a que lo confirme los japoneses, igual es a final de temporada. Igual hay que repetir en unos meses la entrevista, ¿no? Pero que son movimientos que pueden tener también, condicionar la temporada 2026 en cuanto a relaciones con el equipo actual, de cómo se hace, un año se puede hacer muy largo sabiendo que te vas a ir a otro sitio, etcétera, etcétera. Muy, muy largo. Tú estuviste en el test de Sepang, y yo de ahí saqué un poco la lectura de Yamaha aparte, que está en su propia batalla. Todos dieron un paso adelante, Ducati también. Entonces, es decir, que Ducati ha apagado las expectativas de los demás. No sé si es una sensación correcta o que se puede matizar un poco. Sí, yo la compro. Y además aparecieron como el último día. O sea, hasta el último día habían estado un poco ahí como que no se sabía muy bien cuál era
dónde estaban exactamente, pero el último día ya lo dejaron claro, que siguen siendo los que marcan la pauta. A una vuelta, pero también en el ritmo sí que es verdad que sobre todo Alex Márquez y Peco fueron muy superiores al resto. También es verdad que a ellos dos se les da especialmente bien Sepang y les gusta, pero bueno, que en ese sentido Ducati sigue mandando, yo lo compro totalmente. También pues da la sensación de que los que más cerca pueden estar es Aprilia o es Bezzecchi con Aprilia, pero que sí que ha mejorado bastante a una vuelta, esto sí que creo que es bastante evidente. En un circuito en el que el año pasado no le fue especialmente bien. Y hablamos de hace 4 meses. Sí. En ritmo no, tampoco es que hubiera mejorado muchísimo, pero claro, a una vuelta fue 56.5, ¿no? Creo que se sacó. O sea, eso era un vueltón y al final creo que en la MotoGP actual estar dentro de las 2 primeras filas de la parrilla es lo que te marca que puedas aspirar a más cosas durante la carrera o no. Que eso es, yo creo que lo que ha lastrado a otras marcas como por ejemplo Honda, que si de repente Honda también a una vuelta parece que han mejorado y hace una mejor clasificación, pues yo qué sé, igual pueden estar peleando por el podio, como pasó con Mir en Japón y en Malasia. Y en Malasia. Y KTM, pues yo creo que como tú dices, sí que han dado un paso adelante. Si hacemos caso a Pedro Acosta, no tanto como él esperaba, pero sí que veo a Pedro más liberado mentalmente, como tú apuntabas antes, quizá de no quedarse tan dando vueltas o en bucle de lo que me gustaría, si no lo que tengo, ¿sabes? El ahora. Y ya vamos a centrarnos en el ahora y ya veremos después. Quiero jugar a ser Izaskun Ruiz a la parte final de esta entrevista. No sabes lo que dices. Sí, lo sé porque me lo he pensado muy bien y he visto muchas de tus entrevistas y sé que con Marc Márquez las últimas veces, cuando le has entrevistado en la parte inicial del curso, le has dado un papelito para que él apunte y luego lo guarde en un sobre. Yo te he puesto que me hagas el top 3 de MotoGP 2026, Moto2 2026 y Moto3 2026. Podemos dejar, si quieres, el top 1, pero te dejo el top 3. Lo guardamos en un sobre. Vale. Y a final de temporada, ya sea de forma presencial o sea telemática, abrimos el sobre. Si no lo he perdido antes por el camino, que siendo Hombre, yo, esto es una responsabilidad. No voy a ser el operativo de DAZN ahí con Cristina Modelor, nuestra productora, como intentando proteger el sobre, que a nadie se nos colara, que no nos olvidáramos, intentando ver ahí lo que ponía, pero no, sin conseguirlo. Esto, yo ya te digo que... Vale, con Marc lo vamos a hacer otra vez este año. Así que a ver qué pone. Bueno, yo no sé tanto de numerología como el que hizo el año pasado esto que se inventó. Esto es horrible, o sea... Ahora sabes cómo se sienten, ¿no? Soy ellos. malísima. minutes later. Y a partir de ahí puedes guardarlo en el sobre, firmar el sobre. De acuerdo. Y firmar. A final de temporada salimos de dudas. Siempre y cuando, repito, no lo pierda, que puede ocurrir perfectamente. Si acierto algo, ¿qué me llevo? ¿Cuál es el premio? El reconocimiento y el cariño Esto del hacemos canal así, como se hacía antes, ¿vale? Así, ¿no? Sí, Esto está sí, no, por supuesto. Bueno, aquí está. Aquí te hago entrega Aquí del está, sobre, mira, ¿de puede ir acuerdo? directamente aquí, a este bolsillo. Y de aquí prometo que no sale. Que no se mueve. Que no Venga. sale. Lo que Así yo prometo, a ver si me acuerdo de lo que puedo. Final de temporada salimos de dudas. Y para terminar de salir de dudas, 2 últimas preguntas, vuelvo a la faceta personal. Para aquella niña que quiere ser como Izaskun Ruiz, ¿qué consejo le daría Izaskun Ruiz?
El primero que le daría es que no... O sea, que busque su propio camino. Y su propia voz, su propia forma de contar. Al final, yo creo, o sea, creo que está bien inspirarte en alguien o tener referentes, pero creo que también es importante que entender que no... O sea, no solo hay una forma de llegar a hacer lo que te gusta y que no hay una sola forma que es la única correcta o la válida para hacerlo. Con lo cual creo que está bien que todos encontremos nuestro propio camino, nuestra propia forma de contar. Y ya lo de la empatía y escuchar, eso es importante, ya lo hemos dicho. Y yo creo que dentro de lo posible es como algo que es algo imposible, que esto te lo dicen y dices, sí, muy bien, que es como disfrutar del camino, disfrutar del proceso, disfrutar de lo que te vas encontrando en ese camino, que muchas veces son cosas con las que no contabas o que no estaban en tus planes, pero que eso no quiere decir que no sean cosas que te pueden enriquecer o que te pueden ayudar tanto en el ahora como más adelante. Eso estaría bien. Ese es un buen consejo que también lo deja. Este no está apuntado en un sobre, pero también que se quede aquí. La última, aparte de ser corresponsal de guerra, ¿qué sueño le queda por cumplir a Izaskun Ruiz o cuál es el siguiente en la lista de deseos? Es que ahora me entra la risa porque si te digo que la última pedrada que me ha dado estas Navidades, ¿que por qué? Pues no lo tengo yo muy claro, pero yo digo que se me ha desbloqueado uno de mis deseos desde que era pequeña, que yo ni era yo consciente que lo tenía, pues que es tocar el piano. Ah. Y ahora pues resulta que quiero tocar el piano. Pasas demasiado tiempo. Porque como tengo tanto tiempo libre, ¿verdad? Y es tan fácil de llevártelo por ahí. Y pasas demasiado tiempo con Paul Espargaró. Sí, exacto. Debe ser por esto. Pues mira, voy a decir esto porque me ha dado por ahí. Pues, pero bueno, eso lo veo complicado, ¿eh? Esto bueno. Al final de temporada no me digas que toque nada porque lo veo... Se va a quedar, creo que va a ser en un sueño que otra cosa. Como tenemos que abrir el sobre, veremos si la banda sonora de la entrevista no la haces tú. Exacto. Pero, ¿qué decirte, Izaskun? Empezaba la entrevista diciendo que eres una referente del periodismo y de la comunicación. Para mí y para muchos y muchas. Entonces, compartir estos ratos es un privilegio. Desearte toda la suerte que lo necesitas y todo el ánimo para afrontar una nueva temporada, la 15ª. Nos vemos en los circuitos y gracias a menos de 24 horas de irte a Tailandia por hacernos un hueco, porque repito que ha sido un privilegio. No más, ya te digo, vuelvo a decir muchas gracias a ti. A mí me encanta lo que hago, vuelvo a lo mismo, me siento una privilegiada. Hablar de mi pasión también para mí es una gozada. Así que nada, que gracias por este ratito, muchas gracias a todos los que nos siguen y que siguen MotoGP, a los que no, os animo a que lo hagáis porque de verdad que merece la pena. Y nada, a seguir con ello, a disfrutar de 2026 y de todo el trabajo de todo el equipo. Así que nada, ahí nos vemos por los circuitos y nos vemos en Dazón. Por menos de los que vas tú, pero en unos cuantos nos vamos a ver. Muchas gracias. Feliz 2026, feliz temporada 2026. Gracias. Gracias.